Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, tenemos que empezar la tertulia. Pedro J, Marisol Hernández, bienvenidas. Con un apoyo, con un abrazo muy cariñoso a Cristian Campos, muerto su madre esta noche, y Raúl del Pozo vuelve a escribir después de la muerte de su maravillosa de Natalia. Toda la redacción del Español, a Cristian y desde luego también a Raúl, querido amigo, entrañable. Y una persona extraordinaria, como era una persona maravillosa, compañero de Natalia. fatigas en momentos Tantísimos claves. años. Todos esos tiempos del sindicato del crimen. Pues sí, decían los criminales. Eso decían los criminales. Bueno, pues mucho ánimo, ¿qué vas a decir? Que estamos y sobre todo que Raúl ha vuelto a escribir, que esa es la terapia. Y hoy le dedica su columna a su mujer, a Natalia, y esos últimos instantes que compartieron juntos, ¿no? Como ella le mira de arriba abajo y le dice, hoy vas muy bien conjuntado, ¿no? Esas palabras de... Bueno, una historia declaración de amor absolutamente absoluta, ¿no? maravillosa. Los últimos 10 años de Raúl es para escribir el libro. Ya hablaremos, Raúl. Bueno, vamos a hablar de cosas menos... Iba a decir menos tristes. Bueno, todos tenemos que morir. Perdón, J, tal vez no. Yo viviré mucho, por mis genes yo viviré mucho, pero todos, incluso Pedro J y yo, tenemos que dejar... a procurar que sea lo más tarde posible. No, será tarde, eso seguro, o sea, eso vamos. Bueno, pero el mal los conserva a ambos, ¿no? También. El mal no, a mí los genes de mi abuela de Tragacete, 5 hermanos centenarios, Marisol. No, yo Así puedo, que empieza a hablar del bien. Coincidimos. Yo entonces. todo lo contrario. Yo también. Yo creo que el bien, la bondad es la idea fuerza. Es el camino de la longevidad. La idea fuerza del periodismo. Es La decir, bondad, has dicho. Eso es. Y le ha dado la risa. No, yo... Ay. ¿Qué ibas a decir? De la vida, de la Pedro, vida. no te comprometas. Lo dijo Kapuczynski alguna vez, Sí, y cualquier desde cosa. luego yo lo asumo y lo he repetido muchas veces, y es verdad que a veces entre sonrisas malvadas, yo creo que el primer requisito para ser un buen periodista es ser una buena persona, es decir, una persona con sentido de la integridad, que si tú ves honestamente las cosas de una manera, tú digas lo que piensas, y si la realidad te desmiente, tengas la capacidad de rectificar y de entender que además de tus opiniones están las de los otros. Yo creo que eso es, en el sentido machadiano, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Bueno, Machado acabó borracho como Bien. una cuba, Bueno, con bien, los chinchones que llevaba Pedro Garfias en Bueno, Barcelona. no... En fin, Eso vamos no le resta a... mérito. No destruyas uno de los mitos que has contribuido a crear. Bueno, perdona, yo en el libro de La última salida de Manuel Pues Azaña, eso. donde cuento Pues la eso. muerte maravillosa, terrible, estremecedora de Antonio Machado, que es uno de mis 3 o 4 Pues a eso poetas me estaba favoritos. refiriendo. Pero una cosa es, a mí lo que me gusta de Machado son los versos. Y eso es lo inmortal de Machado. Bueno, y es muy interesante... De los dos, Machado, leer debo ahora, decir, porque Manuel Machado, como estaba en el otro bando, Federico, y los dos estuvieron con la madre. Es muy interesante leer ahora las reflexiones de Juan de Mairena sobre los nacionalismos y Pues sobre sí. el separatismo Sí, catalán, señor. que, ya que está aquí Marisol, en la publicación más importante jamás editada en Valencia, que fue esa revista que promovían Machado, Zambrano, Hora de España, está todo el Juan de Mairena, y hay páginas que es que le daría vergüenza a cualquier separatista, a cualquier nacionalista, citar a partir de ahora a Machado si las leyera. Bueno, le quitaron una calle en Hospitalet, o sea que bien. Hay otra cosa que le daría vergüenza a Antonio Machado de joven, por ejemplo, de una lírica que pudiera venir de Rusia y cosas así. Es que ahí, en Hora de España se publicaron cosas muy buenas, porque había gente que escribía muy bien. Y también cosas, panfletos. Y panfletos repugnantes, o sea, como pasó en la guerra. Pero bueno, hoy hay una cosa que me ha llamado la atención, el informe de la Alta Inspección del Estado, que publica El Mundo, y que le preguntaron a Isabel Celaá, lleva poco tiempo, pero lo han preguntado 2 o 3 veces por este informe que se sabía que existía y que Méndez de Vigo, Soraya y Rajoy lo habían guardado, porque siempre pensaron en el diálogo y esas cosas, y siempre se dijo,
es que la alta inspección del Estado, si hiciera un informe, hecho está, y hoy publica El Mundo, y es espeluznante, o sea, es todo lo que suponíamos, pero más. Es una información de Olga San Martín, que ha tenido acceso a ese informe elaborado por la Alta Inspección del Estado. Además, no son 4 hojas que se esconden en un cajón y se pueden ocultar o no ver. Son más de 200, cerca de 250 páginas, con 11 anexos además, y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han ocultado. Las conclusiones las vemos hoy en la portada del diario El Mundo. Bueno, pues hay, lógicamente, un adoctrinamiento en los niños más pequeños, desde los 7 años. Se empiezan a analizar los volúmenes en primaria, también en secundaria, pero son niños muy pequeños y, bueno, la manipulación es absoluta. Cayetano Álvarez de Toledo habla precisamente en su artículo sobre esta cuestión. Alta abdicación del Estado. Hace una referencia, vamos a decir la editorial, ¿por qué no Vicens Vives? Es la que se lleva qué vergüenza que precisamente con el nombre Vicens Vives se publique esta basura, porque Vicens Vives, que a mí no me gusta, quiero decir que es el catalanismo finito y tal, pero hombre, Vicens Vives era una persona civilizada con la que se podía leer, discutir, te gusta. Yo recuerdo cuando leí Noticia de España, que ahora que sé más de historia de España, pues no me parece muy bueno. Pero en todo caso, estamos en el orden de la civilización. Esto es la manipulación abyecta de los niños desde los 4 años. Vicens Vives es una persona que, para el tiempo en el que vivió y teniendo en cuenta su muerte prematura, pues hizo aportaciones extraordinarias a la comprensión de la identidad y a la comprensión de lo que él llamaba, la definición que hacía del problema de España, que era la resistencia de la sociedad a aceptar el liberalismo en lo doctrinario, en lo ideológico, el capitalismo en lo económico y la democracia en lo político. Sí. Es la mejor definición que yo creo que se equivocaba porque el 19 lo desmentía, pero en todo caso lo hacía en términos... Los liberales del 19, fíjate tú, la tralla que recibieron. Pero bueno, hemos tenido en todo caso, 50 años de régimen constitucional, más o menos al nivel que lo tenían en Europa, con el caciquismo como en Europa. Pero es igual, en todo caso, Vicens Vives, en la posguerra, el discurso que hacía era un discurso ya no de reconciliación, de conciliación. Incluso dentro de la sociedad catalana se había partido por la mitad. Fue la provincia que más voluntarios dio al bando nacional. Los que entran en Cataluña es el tercio de Montserrat, como la vanguardia de las tropas de Yagüe, y se echan a la calle todos. Pero bueno, en este asunto... Pero Vicens Vives, que con ese nombre se publique esta bazofia. Además que es una editorial absolutamente generalista, que está presente en un montón de colegios de todo el resto de España. O sea, pero si es que la editorial lo que hace es cumplir el encargo de su cliente, que es la Generalitat. Sí, pero hay editoriales citadas ahí que cita Olga que son más localistas, pero esta no. ¿Cuándo se jodió el Perú? Pues cuando entregamos la enseñanza a los separatistas, al nacionalismo que iba desarrollando su proyecto, y Pujol lo tiene puesto por escrito cómo había que ir haciéndolo. Y efectivamente ahí está la abdicación de todos los gobiernos. Los gobiernos que podrían parecer más defensores de la identidad y de la unidad nacional, los gobiernos de Aznar, ¿por qué no se recurrió la famosa ley en la que estaba la inmersión lingüística de Jordi Pujol? Y luego, pues ya no te digo nada, con Zapatero, el gran debe del PSC, el primero de los debes del PSC, es su conformismo con el concepto de inversión. Esta mañana yo escuchaba en Radio Nacional, una de las emisoras que he escuchado esta mañana, el testimonio que daban de una catalana de origen andaluz diciendo que gracias a la inmersión ella o sus hijos habían podido ir a la universidad y que por lo tanto, que cómo venían a alterar y el movimiento de Gloria Lago, que estuvo aquí la semana pasada, que luego la entrevistamos en El Español coincidiendo con el acto de ayer, y que han sido víctimas del escrache de la policía y los matones. O sea, sí, ahí está titulado en El Español: los Mossos cómplices de la oposición violenta. ¿Por qué? Fueron los Mossos los que no les dejaron entrar en la plaza de San Jaume, cuando lo que tenían que haber hecho, si era una manifestación, era desalojar a los que estaban, manifestación autorizada, con un trayecto anunciado, y además
fijaos lo simbólico que tiene todo esto. La plaza es donde está el gobierno, donde está el poder. O sea, van con una petición, con una protesta, con una demanda al Palau de la Generalitat. Y ahí hay un grupo de falanges bolivarianas que les impiden entregar, expresar, exponer delante de la fachada del palacio la queja en relación con un aspecto de derechos fundamentales de las personas. En el informe de Olga, volviendo al informe, es importante dar las fechas, ¿no? Este informe está en posesión del ministro de turno, es decir, del ministerio de turno, desde julio del año pasado, porque se hizo una primera versión con conclusiones en secundaria y con la excusa de ampliarlo a primaria y a bachillerato se amplió el plazo. Pero desde julio del año pasado, de 2017, ese informe está en el despacho del ministro. Estamos hablando antes del golpe, ¿eh? Efectivamente. Claro, no, pero es que se le ha preguntado al ministro sobre él y cuando ya estaban las conclusiones en su despacho, aseguró que seguía elaborándose. Es mentira, es que mintieron, pero lo mismo que ocultaron el informe gráfico que sigue teniendo, salvo que lo hayan borrado ya Televisión Española, de todos los policías heridos el 1 de octubre. Que lo taparon, o sea, cuando estaban triunfando los separatistas en el extranjero, dijeron que habían matado a 900, oye, 900 y solo hubo un herido, es asombroso, los 900 muertos, pero los policías, más de 100 descalabrados, que están grabados, y además que en lo que publicaba ayer El Mundo también, el informe de los mozos, ves cómo los mozos participaron en las trampas que les tendían a la policía y que muchos salieron maltrechos. Hubo muertos, pero hubo muchos heridos. Eso, por orden de Carmen Martínez Castro, no lo emitió la televisión y no se hizo público. Y está, en algún sitio está. Lo que ocurre es que ahora que con la publicación del informe durante todos estos meses se ha intentado ocultar, pero ahora con la publicación por parte del Mundo no queda más remedio al Ministerio de Educación de tomar medidas. O sea, sabiendo que esas editoriales, ahora acaba de comenzar el curso escolar otra vez, están en los colegios, en algunos colegios catalanes, yo creo que ya es imposible cerrar los ojos y permitir que esto suceda, porque bueno, hay ejemplos que pone Olga Rodríguez, que ella siempre es Olga Rodríguez San Martín, es la R. Es la R punto que ella solo cita. O sea, no se puede seguir silenciando esa cuestión. ¿Qué apuestas a que se puede? Bueno, pero pues entonces ya desde luego a ojos de la opinión pública, antes ya había sido una serie de personas, padres, asociaciones las que lo habían puesto de manifiesto. Ahora está constatado por el propio ministerio. Yo creo que la ministra va a tener que tomar cartas en el asunto. Que lo está estudiando. Después de las bombas inteligentísimas, de los instrumentos guiados por láser, que por supuesto, como son inteligentes, no van a matar yemeníes. A mí de la entrevista de ayer de Sánchez, el aspecto que me pareció más escandaloso fue el contraste entre un hombre que reivindicaba una y otra vez la política como la aplicación de unos valores al servicio de unas ideas. Lo repitió entre 600 y 900 veces. Eso es, y que cuando se encuentra con este asunto de la venta de bombas a Arabia Saudí, dice, en primer lugar, empieza desautorizando a la ministra, que no vio los distintos aspectos. Es que encima la ministra, ¿cómo que no lo vio? Lo había visto claramente. Bien, pero luego, fíjate que dos cosas dice. Dice, lo deseable es que Arabia Saudí no utilizara esas bombas. Y para eso las ha comprado. Sí. Y luego, de lo que pase fuera de las fronteras de España, después de haber dicho, pero antes había sugerido, ante la mirada amable de la Pizpireta, había sugerido que de todas maneras había como un protocolo firmado como que no las iban a lanzar. Si no fuera el ignorante que es, podría haber dicho, Yemen no es más que Irán. La guerra de Arabia Saudí y Yemen es la guerra que llevan Arabia Saudí contra Irán, sunitas y chiitas, en todos los ámbitos. Pero ¿cómo lo va a decir si en esa misma entrevista ha reconocido que es el presidente de un gobierno pentapartito, uno de los cuales es Podemos? El esencial. Y ahí es donde está la clave del intento abortado. O sea, Podemos hubiera conseguido anular el envío de bombas a Arabia Saudí si no se hubiera metido de por medio
la prioridad número uno, que es que el Susana empleo, Díaz, Susana Díaz tiene elecciones y tal, esto es. Entonces, pero fíjate cómo de repente ves la televisión un domingo por la noche y te encuentras con que todo el relato en el que se basó la moción de censura contra Rajoy, es decir, por encima de todo hay que sacar del gobierno a el responsable de la corrupción, la inmoralidad PP y tal, y hasta el extremo de que si Rajoy hubiera dimitido una y otra vez, como era su obligación, es decir, y él estaba diciendo vamos a echar a este señor para convocar elecciones, y ahora de repente emerge como el líder de un gobierno de coalición formado por 5 partidos. No, de una coalición de gobierno, que bien, es algo peor. Bien, una coalición parlamentaria que sustenta un gobierno monocolor del Partido Socialista. Pero claro, él ya reconoció que está haciendo concesiones en sus medidas de gobierno a sus socios de coalición. Concretamente dijo, ya sé que los ricos no pagan el IRPF. Que eso es mentira. Ya sé que los ricos no pagan, es decir, los muy ricos no pagan el IRPF. Dice, pero, es decir, a pesar de que sé que eso es injusto, a pesar de que sé que eso no tiene ninguna utilidad, he decidido subir el último tramo a las clases medias. Porque lo exige Podemos. Claro, y lo dijo. Pero hay una cosa, Marisol, yo no sé si viste el espectáculo de luz y sonido del blanqueo de fraude, pero lo que más me sorprendió es el diésel. Porque empieza su explicación del diésel diciendo, voy a hacerte una reflexión, Ana. En España mueren cada año 30.000 personas, 30.000 que parecían 300.000, 30.000 personas por problemas derivados, no se sabía muy bien de dónde la causa y el efecto. Y tras decir eso, este es un gobierno comprometido con la transición, porque el clima climático y tal. Y en un momento empieza a decir todos los que no van a tener que pagar el diésel, de manera que van a seguir matando gente, según lo que había dicho. Por supuesto, no va a afectar a los trabajadores, los que van con sus camiones, no van a afectar a los que necesiten las fábricas, es decir, no van a afectar a los que usan diésel. Exacto. La contaminación que sufrimos las personas anónimas va a seguir. Pero si es que contamina más la gasolina, es que nadie le ha actualizado el banco de datos a este hombre. Bueno, en fin, Colacel, ¿a quién se lo podemos mandar? Mira, pues a Gloria Lago, porque pues sí, después de lo que ayer tuvieron que pasar en Barcelona... ¿Qué espíritu de aguante tiene? Porque era para saltar los pies del plato y pegarle una bofetada al primero. O sea, en cualquier momento pasará. Qué lamentable, mira. Porque pasará, no sé en qué momento, pero pasará. O sea, están apretando tanto que sucederá. ¿Te acuerdas que la semana pasada, cuando la entrevistaste, explicó que todavía no habían ni contratado un escenario, ni lo habían podido comprar porque... Bueno, pues tampoco... Porque no tenían dinero. No tienen dinero, no tienen fondos. Bueno, pues finalmente la Generalidad pudieron alquilarlo, 2.600 euros. No, sí, una cifra no pudieron utilizar finalmente, que estaba instalado en la Plaza de San Jaime y no pudieron acceder tan siquiera. Que se lo tomaron los matones con la complicidad de la policía. Claro, pero es que hay una dejación de funciones de los Mossos. Participación en el delito. Sobre todo a la hora de garantizar su seguridad, la seguridad de las personas. El tema de fondo es si él ha reconocido que está haciendo concesiones a Podemos en algo tan importante como son los impuestos de los españoles. La pregunta es, ¿y qué concesiones estás haciendo a los otros 3 socios de esa coalición de gobierno? Y es evidente que si él es rehén de Podemos, como lo reconoció, dice, yo convocaré cuando ellos... Cuando no tengan más remedio. Cuando ellos vengan a decirme que convoquen. Pero Pedro, es que no es cuestión de que se sienta rehén, es cuestión de que hace partícipes a todos los grupos políticos de su gobierno, entonces le responsabiliza de que no pueda gobernar. Pues claro. Sí, pero él no es responsable de nada, son los demás. De hecho, él dice que convocará cuando no tenga el apoyo de... Entonces estamos llamando normalidad a lo que es realmente pues vamos a una situación de opresión de los derechos de una parte de los españoles que viven en Cataluña. Bueno, a Gloria Lago y a toda la gente eso, y recuerden, hablamos español, entren en su página hispanohablantes.es y ayúdenlos. Si se consiguen las 500.000 firmas para una acción popular
para conseguir que se pueda estudiar español en 1/3 de España. O sea, esto lo cuentas y no te creen. Pues es lo que está pasando. Así que nada, yo creo que para ella. El autor del Quijote, ¿sí?, que todo el mundo sabe que es Pedro Sánchez, podría echar una mano al respecto. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losanto. Bueno, luego viene ahora mismo, llega ya Javier Ortega Smith, entonces que vamos a hablar de los que nos quieren robar nada menos que la soberanía nacional, o sea, en fin, y hacen la vida imposible a los jueces y tal. Pero ya este verano muchos se han encontrado con que por no tener Securitas Direct les han robado el piso. Han entrado en sus domicilios. Dice, no tenía mucho de valor, y de pronto recuerdas esa cosa, anda, y lo de mamá. Para que no vuelva a pasar, claro. Securitas Direct desarrollan la mejor tecnología y además sus expertos nos atienden durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden llamar gratis al 900-130-900, también calcular online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900. Country, ¿qué tal? Un poco, sí. Cuadros a cuadros. Claro, una de las tres tendencias. Una de las tres tendencias con el animal print y el flúor, ¿no? Que decías, eso es. Bueno, mira, en tecnología tenemos ordenadores de HP Pavilion, Envy y Spectre con pues grandes descuentos y además 12 meses. No rompa sus discos duros, compre un ordenador. Efectivamente. Bueno, a partir de 799 euros y ya digo, lo pagas en 12 meses con 3 meses de seguro gratis. El Google Home Mini por 59 euros con bombilla inteligente de regalo y el hermano mayor, que es el Google Home, con enchufe inteligente por 149 y un 20% en aire acondicionado con 10% de descuento en la instalación. Una pausa mínima y vamos, les contamos cómo está el tiempo y la bolsa y hablamos ya con Javier Ortega. ¿Ya está aquí? Sí, ya está por aquí, sí. Pues regional. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. La información del tiempo. Bueno, el tiempo hoy es tormentoso, pero tormentoso. Se salva un poco Galicia, algo del oriente asturiano. Qué bonita zona además, aunque agreste, y Canarias. Pero en toda España hoy va a haber tormentas, rayos, truenos, lluvias, chubascos, etc. Y sin embargo una temperatura creciente, sofocante. En Madrid nos vamos a ir a 30 y más, entre 31 y 33, 34. En Badajoz y en Bilbao están en 35 grados. Y la mínima, es mínima, en Vitoria 11 grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café Ristretto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, para tanto zurupeto que le preguntan una cifra, ¿cuánto aspira usted a recaudar? Y es incapaz de decir un número. Dice, no, es que lo tengo que negociar. Bueno, pero negociar tendrá que tener un número que negociar. ¿Qué le podríamos recomendar? Aunque se le ve un poco cabezoncico. Pero en fin, para los adjuntos, para los listos. Pues la mejor recomendación, Federico, el máster en Value Investing y teoría del ciclo de la Escuela de Negocios SOMMA, donde los alumnos podrán aprender las técnicas y herramientas de grandes gurús como Warren Buffett. Ya está abierto el proceso de admisión, teléfono 91 172 23 94 y en la página web onmayao.com. Bueno, ¿y la bolsa? Pues la bolsa, Federico, abre en estos momentos en verde, aunque ligeramente, apenas un 0,1%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, hasta el entorno de los 9.360 puntos. Hay que recordar que el Parqué Nacional subió la semana pasada un 2,12%, animado por la recuperación de la banca y de la mayoría de valores, de grandes valores, después de que subieran los tipos de interés en Turquía y de que Inditex publicara los resultados de su primer trimestre. El barril de crudo Brent abre ligeramente a la baja, cotizando $78, mientras que el euro retrocede en la cota de los
los 1,16. En cuanto a las claves del día, hoy conoceremos, entre otros datos, el índice de precios de servicios del segundo trimestre, los precios del suelo, el IPC armonizado de la Unión Europea y las últimas cifras de crecimiento del PIB del G20, que agrupa las grandes economías del planeta. Bueno, a ver, noticia de interés general de la ONCE, Silvia. Pues este miércoles, día 19, el Teatro Real inaugura temporada. No va a ser además una más porque celebra este año 200 años. Y la ópera Fausto va a marcar la apertura de este nuevo ciclo de la mano de la Fura dels Baus y su director, Alex Ollé, por cierto. Tiemblo solo de pensarlo. No te gusta demasiado. Hombre, lo último que han hecho con el enemigo del pueblo de Isen es ponerlo a votación. O sea que aquí ya... ¿Van los Reyes? Van los Reyes, se prevé que vayan. Pues o sea, los Reyes un referéndum, los de la Fura del Baus, cualquier cosa. Los Reyes van seguro y tampoco sería extraño que fuese también doña Sofía, que es una gran amante de la ópera y en alguna ocasión han ido los tres juntos. Seguro que si votan se abstiene. Bueno, pues... Sigamos con Javier Ortega, recién llegado de, fíjate, una gira que le ha llevado este fin de semana por Almería, Murcia y Valencia. Están preparando ese acto de Vista Alegre para el día 7 de octubre los de Vox. Sí, y la verdad es que las encuestas ya les dan presencia. Va a ser la puesta de largo ya todas, las últimas encuestas que han salido. Sí. La del Español fue la primera. El Confidencial este fin de semana. El Confidencial ya daba, y esa es una encuesta filtrada antes del desastre de Montón y de la tesis, y ya les daba el 3%. Hombre, es verdad que esa encuesta joroba mucho a Pablo Casado, pero la tendencia, votos pero la tendencia va por ahí, o sea, eso ya se ve. Bueno, lo hablamos con Javier Ortega. La fortuna puede estar en... Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, esa tos, Javier Ortega, siendo un nadador avezado, ¿cómo es posible que...? Pues... Porque usted cruzó el estrecho, ¿no? Sí, así fue. Era la única manera de entrar. Era para prepararse para Vox, ¿no? Porque era para prepararse para las maratonianos viajes como el de hace 4 horas que acabamos de llegar, de recorrer 1.500 kilómetros. Hemos tenido actos en Almería, actos en Murcia, actos en Valencia. Y claro, cuando estás en muchos actos seguidos llega un momento que la voz te dice basta. Auxina A más E fuerte. Tomaré buena nota. Que está para las cuerdas vocales todos los días, aunque la recupere, que la recuperará. Y alguna cosa técnica más que yo le recomendaré, porque es que es fundamental, es que le toca... ¿Cuándo es lo de Vista Alegre? Es el 7 de octubre a las 12 de la mañana en el Palacio Vista Alegre, que va a ser un grito unánime de la España viva, de miles y miles de españoles que vamos a decir basta. Basta ya esta tomadura de pelo, basta ya esta traición a España. Y además me consta que nuestros compañeros de todas las provincias tienen movilizados una importante flota de autobuses para todo aquel que no puede ir por sus medios. De hecho, pueden entrar en la página en la web, que se llama españaviva.es, y localizar ahí el autobús que sale desde su provincia. Creo que va a ser una apuesta difícil porque vamos a jugar, como se dice, en primera división, pero vamos a demostrar que allí donde los podemitas fracasaron en su Vista Alegre 2, la España viva, vamos a llenar aquello con más de 10.000 banderas y va a ser un grito de verdad, una voz unánime para decir que hay otra forma de hacer política y que hay españoles que no nos rendimos. Bueno, una última cuestión y dejo que Marisol y Pedro J. pregunten, pero... aunque era algo, una tendencia que o se adivinaba o se veía venir, las últimas encuestas ya dan clara la irrupción de Vox en todo, desde el Parlamento de Cataluña hasta el Parlamento Nacional, hasta el Parlamento Europeo, donde la ley electoral es la que más les puede favorecer. La más proporcional, sí. ¿Usted cree que de las elecciones europeas, claro que son en mayo, para entonces a lo mejor hemos tenido andaluzas, generales, etcétera, ¿cuál es su plan, digamos, su calendario? Porque ustedes vienen de muy abajo, tuvieron un resultado muy bueno en votos, malo porque se quedaron a nada de tener un eurodiputado, 1.400. Y luego a que el partido, aquella configuración de Vox se hundió y han tenido que pasar pues el estrecho, las chafarinas y el RIF. Pero en estos momentos aparecen de nuevo, como sucedió, por cierto, con Ciudadanos. Es decir, después de un periodo de estiaje, pues seguro que obedeciendo a una demanda social, porque si no puedes caer simpático, pero nadie te dice, nadie te vota.
En estos momentos, ¿cuál es su estrategia electoral? Porque ahí los partidos a veces cambian, dan un bandazo, dan otro, o simplemente, como dicen ellos, modulan. Pero ustedes se encuentran ahora con la posibilidad, no sé si en Andalucía van a presentar candidatura, pero desde luego las posibles generales, que pueden ser cuando diga Podemos, y las europeas, municipales y autonómicas, que son en mayo, ustedes tienen una posibilidad, pues desde luego, de sorpresa. Una cosa es decir el terreno, los principios, tal y cual, y otra cosa es cómo organizas equipos electorales, que es complicadísimo, tal y como es la política española. A nosotros esta podríamos llamar la travesía del desierto, nos ha venido estupenda, porque no hay nada mejor en la vida y en la política que brearte en los momentos difíciles para estar preparado. Nosotros consideramos que han sido unos años a los que hemos comparecido en todos los procesos electorales, absolutamente en todos, autonómicos, nacionales, europeos y locales, y esto nos ha servido para formar unos equipos electorales fuertes, unos afiliados motivados, que no les asusta nada los retos difíciles, y encima ahora que el viento sopla de cola, pues todavía mucho más motivados. Es verdad que la última encuesta, la que ha salido ayer o antes de ayer del Confidencial, ya nos da que pasamos la barrera del 3% de votos a nivel nacional. Ciertamente competimos contra una ley electoral que es una auténtica injusticia, porque en esa misma encuesta, por ejemplo, el partido golpista PDK con 1,3% le dan 6 diputados y a Vox nos dan entre 2 y 4. Esto en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. En el Parlamento Europeo nos movemos en la misma franja, entre 2 y 4. Nosotros, sinceramente y con toda la humildad del mundo, creemos que va a haber un verdadero sorpaso, va a haber verdaderamente una sorpresa en España, y lo voy a decir y ojalá podamos repetir estas palabras muy pronto. Yo estoy convencido, y lo digo con toda la humildad, que Vox va a tener grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Habrá muchos que piensen que esto es más el deseo y la ilusión que la realidad, pero lo mismo nos decían cuando hace menos de un año éramos 2.800 afiliados y de octubre ahora hemos sobrepasado los 10.000. Ayer pasamos la barrera de los 10.000. Estaba yo en uno de los actos. Por cierto, pido desde aquí disculpas a tantas personas que se quedaron en la calle. En los 3 actos que ha habido este fin de semana, en el último más de 200 personas se quedaron sin poder entrar. Bueno, pues a todas esas personas les digo que estén ilusionadas, que somos millones de españoles que estamos decididos a cambiar las cosas, que no tragamos con este sistema de comunidades autónomas que nos enfrenta y que nos divide, y sobre todo que no aceptamos la traición y la cobardía de quienes han puesto a España al riesgo del precipicio, poniéndole a los golpistas todos los medios para su destrucción. Así que creo que se van a llevar una sorpresa. La voz, creo que vamos a recuperar la voz. Bueno, sí, no hay como calentar. Un poco la emoción, es verdad, sí. Bueno, vamos a ver, Marisol, Pedro J. Esto de las comunidades autónomas que al señor Abascal también lo comentamos el otro día. Ustedes lo que propugnan es una reforma constitucional por la que desaparezcan las comunidades autónomas. Sí, como objetivo final, porque como paso previo pedimos la devolución de competencias de educación, de justicia, de interior, porque son las 3 que vertebran el Estado. No ninguna reforma. No, sí, eso sí exigiría una reforma. Hombre, con el 155 tú puedes recuperar lo que quieras. Con el 155 se puede hacer lo que se quiera. Claro. Y lo que pasa es que no es lo mismo una reforma constitucional para blindar las competencias exclusivas del Estado e incluir entre ellas, como en mi opinión debería ser, y ahí estaríamos de acuerdo, desde luego, la enseñanza, que en todo caso pudiera delegarse mediante un control muchísimo más férreo y real del que ha habido hasta ahora. Y otra cosa es decir, vamos a volver al Estado centralista que teníamos durante el franquismo, en el que prácticamente todas las decisiones se tomaban desde la administración central. La desaparición de las comunidades autónomas, yo creo que supondría un retroceso en términos de acercamiento de la capacidad de decidir a los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, porque nosotros jamás hemos defendido un sistema centralista, de modo alguno. Nosotros, todo lo contrario a lo que es el centralismo. Nosotros lo que defendemos es que España necesita un único gobierno, un único parlamento y un único poder judicial. Y, por supuesto, una administración totalmente descentralizada. Usted dice que no deberían existir comunidades autónomas que tuvieran parlamentos. Lo que no debería estar dividida... No tendría que tener capacidad legislativa. Esto es, para nosotros lo que no debe dividirse nunca es el poder político. Debe dividirse, eso sí, no dividirse, distribuirse, acercarse al ciudadano al máximo. Por cierto, fomentando la administración local,
que es lo contrario de lo que han hecho las comunidades autónomas. Nosotros hablamos de una administración descentralizada, cercana al ciudadano, pero hablamos de un único poder que debe residir en el gobierno de la nación. Un único parlamento que debe ser de verdad la representación de la soberanía nacional, no lo que es ahora. Por eso nosotros decimos que es absolutamente paradójico y absurdo que en la sede de la soberanía nacional se estén sentando partidos separatistas o partidos directamente proetarras. Nosotros pedimos una reforma de la ley de partidos políticos, del Código Penal, para que cualquier partido que lleve en su ADN la destrucción de España, es decir, cualquier partido separatista y golpista, no pueda sentarse. Y cuando algunos nos digan que esto no es democrático, les recordamos siempre la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn, que dice claramente que cualquier partido que atente contra la unidad federal alemana es un partido inconstitucional. O la Constitución portuguesa, que dice aún todavía más, cualquier partido que se presente a las elecciones que no tenga como objetivo el interés general de Portugal, aunque solo sea por una provincia, no puede hacerlo. Nosotros defendemos no el centralismo, defendemos un solo gobierno, un solo parlamento y un solo poder judicial. Y creo, además, que nos acercamos a más de un 40% de españoles que creen en esto, según las últimas encuestas del CIS, sobre la pregunta de ¿cuántos creen que deberían reducirse drásticamente las competencias de las comunidades autónomas o incluso la supresión? Un solo 25 gobierno más 15. Significa que el gobierno de España, la comunidad, o sea, que la comunidad valenciana o Andalucía no deberían tener un gobierno regional. No, por supuesto, no es necesario. ¿Para qué queremos un gobierno regional? ¿Para qué? Directamente. Hombre, porque hay asuntos que competen específicamente a los valencianos que siempre van a estar mejor gestionados. No, es verdad, no podríamos tener, como ha habido en la historia, las delegaciones territoriales de los distintos ministerios y pueden estar igual gestionados. Esto es un cuerpo intermedio que además se ha convertido, y nosotros decimos que cumple 3 Cs perfectamente, la 3Ds, perdón, la D del despilfarro absoluto, es decir, para un mismo servicio se están gastando y despilfarrando por administraciones el doble de gasto. El ejemplo más claro es Sanidad. Sanidad no ha aumentado sus prestaciones y ha aumentado prácticamente al doble los gastos, la sanidad global en toda España. Está creando la D de la división entre los españoles. Ya no hay españoles de primera y de segunda, depende en qué comunidad autónoma estés, y además está creando una situación en España que en este caso ya es de disolución directamente, porque hay el trampolín de las comunidades autónomas ha servido para darle alas a los golpistas. Así que sinceramente creemos que las comunidades autónomas no son necesarios. Son necesarios prestar servicios al ciudadano, por supuesto, pero las comunidades autónomas no son necesarias y además han causado unas distorsiones clarísimas, ya no en la administración, que eso es grave. Lo más grave es que han puesto en riesgo a la nación española. A ver, Marisol. Sí, yo quería preguntarle por los datos citaba usted los datos de afiliación que han tenido el aumento exponencial en estos últimos tiempos. La encuesta del Confidencial citaba que al menos 500.000 votos del aumento que usted tiene en estos meses vienen del PP. Quería que confirmara usted estos datos, si es lo que perciben, y qué dice la gente que se está afiliando a Vox, por qué razón encuentran en ustedes ahora un lugar donde... Es cierto, y la importancia que tiene esta encuesta del Confidencial, a diferencia de otras que se han publicado, es que está utilizando el mismo muestreo. El Confidencial se ha basado en las encuestas anteriores, en el mismo tipo de población, en el mismo sector, y por tanto tiene fidelidad, porque resulta que la última encuesta nos aplicaba sobre la misma población un porcentaje de un 2% y acabamos de subir al 3%. Y es verdad que de los datos se deriva que la mayoría de los nuevos votantes o la nueva intención de voto proviene del Partido Popular. Tan es así que ya hay un diputado como en Extremadura del Partido Popular que se ha pasado a Vox, ha habido alcaldes y concejales, y es cierto que estamos teniendo muchas personas, yo lo diría que del Partido Popular decente, ¿no? De aquel Partido Popular que de verdad sigue teniendo valores y principios y que no arrió las banderas, ¿no? Por mantener una sigla se quedó sin valores y principios. Es verdad que viene así, y es verdad que en los actos muchísimas de las personas que vienen a saludarte, a hacerse una foto, te dicen: llevo toda mi vida votando al Partido Popular, pero se acabó, lo del voto útil ahora es Vox. Y nos suelen recordar cosas como: fijaros que no estáis en las instituciones y ya habéis sido capaces de parar este golpe de Estado, de sentar en el banquillo a los golpistas, y además anunciamos que ya en noviembre empezaremos las sesiones del juicio oral y veremos, seguro, sentencias condenatorias e irán a prisión. Entonces, así que esto lo valora la población. ¿Este cambio en la intención de voto se produce, cree usted, sobre todo por la cuestión catalana, por la actuación que tuvo el gobierno de Mariano Rajoy en el tema catalán? ¿Cree que es el Yo diría que es factor una de las causas fundamental? Hubo dos momentos en que se disparó la afiliación. El primer momento fue a raíz de los atentados en Barcelona. Nosotros fuimos los únicos que interpusimos querella por la actuación absolutamente negligente de los Mossos de Escuadra, que podrían haber evitado, y lo digo así con la gravedad, podrían haber evitado ese atentado porque no llevaron a cabo los informes que el Ministerio del Interior les trasladó sobre el riesgo que había atentado.
al anunciar ese tipo de querellas, al posicionarnos claramente contra la dejación de funciones de la Generalidad. Y el segundo hito importante fue nuestra actuación, que ya venía desde noviembre del 2014 por el procedimiento contra Artur Mas, pero que iniciamos toda la causa en el Juzgado de Instrucción 13 en enero del 2017. Y de ahí a tener 35 imputados, de ahí a lograr que la Fiscalía General del Estado se sumase y de ahí a lograr que la Abogacía del Estado compareciese en febrero de este año, pues es verdad que hay muchísimos españoles que han visto una cosa es hablar, como se suele decir, una es predicar y otra dar trigo, y estos de Vox todavía no han llegado a las instituciones y ya están dando trigo. Y además todo esto haciéndolo gracias a la aportación de los ciudadanos que nos han ayudado a pagar las fianzas, gracias a abogados que no cobramos ni un euro por hacer todo esto. Entonces yo creo que sí que los españoles están viendo lo que es útil, vamos a decirlo así, están viendo lo que es el voto útil de verdad. Y votar útil es votar no solo en relación con tus valores y tus principios, sino votar útil es votar a quienes estamos dispuestos a defenderlo. Una sola cuestión. Cuando usted plantea, hemos conseguido condenar, ustedes... No, sentar en el banquillo. Sentar en el banquillo. Bueno, el banquillo lo sientan los jueces. Pero, vamos a ver, yo creo que Vox tiene un gran mérito, que es sobre todo haber sobrevivido a lo que fue al final un fiasco, que es la estructura primera de Vox, con una persona que es por lo que yo les voté en las europeas, porque estaba José Antonio Ortega Lara. Y que sigue. Y que sigue estando. Y que estará el 7 de octubre. Ahora, yo esta vez, en las europeas, como yo he cumplido, digamos, mi deber moral con un compañero víctima del terrorismo, pues ya veré si les voto o no les voto en las europeas. Pero ustedes se han encontrado con algo que los dos grandes partidos no han querido ver y que Ciudadanos depende. Ha visto, pero no del todo, digamos que vacila, ha sido de todas maneras el partido más votado en Cataluña, con 1.100.000 votos, que en unas elecciones autonómicas jamás lo había tenido un partido nacional. El Partido Socialista, pero ya no era un partido nacional, era nacionalista. Pero ha habido mensaje del rey, del 3 de octubre. Importantísimo. La unanimidad de los jueces y fiscales cuando se han visto atropellados, rodeando al juez Llarena, pero como símbolo de la independencia del Poder Judicial. Lo mismo fiscales y jueces de izquierdas que de derechas, diciendo, bueno, hasta aquí podíamos llegar, que llegan al catanazi y tal, y que han hecho causa contra el gobierno, hasta tal punto que han obligado al gobierno a recular, y a la ministra Delgado, sobre la marcha, ha tenido que desdecirse y quedar ella misma por mentirosa hace apenas 10 días. Ayer volvió a dejarla por mentirosa el presidente del gobierno. Claro que también se dejó por mentiroso él. Pero en estos momentos, digamos, hay un movimiento de indignación nacional estructurado, con símbolos como el de la corona y el Poder Judicial, de bastantes medios que ven que Vox pues ha estado donde no ha estado el PP. Porque con Mariano Rajoy es más, ha estado enfrente, o no ha estado en ningún sitio. Esta situación puede cambiar. Es decir, Casado el segundo mes no está siendo como el primero, pero también este, digamos, respaldo institucional a la defensa de la nación española, que es en última instancia lo que estamos viendo, y que probablemente va a tener casi una apoteosis, no solo en Vistalegre, sino unos días después, 5 días después, el 12 de octubre, creo que vamos a volver otra vez a ver las banderas en los balcones. El PP ya ha dicho que las empieza a repartir en Génova, es decir, que están ahí dudando. Vox se puede encontrar con que lo que es ahora un movimiento de simpatía, porque la gente solo se ve representado en los únicos que han tenido, digamos, el valor de resistir y de darla, en fin, no digo la paliza, pero ya me entiende. La batalla, eso es, queda más bonito. Y que luego pues vayan a su querencia natural, digamos, de centro-derecha, centro-izquierda. Vox aparece como una escisión, podríamos decir, o como una variante del Partido Popular de Aznar, Santiago Abascal, hijo de otro héroe del Partido Popular vasco, que era por lo que muchos votábamos al Partido Popular, porque era el Partido Popular que en el País Vasco luchaba y moría defendiendo la libertad de todos los españoles. En algún momento, sobre todo si tienen éxito en las elecciones, ustedes tendrán que plantear una estrategia de alianzas, porque ese viento de cola que decía, que ahora les favorece indudablemente, bueno, y que se lo han ganado, porque estaban ahí, estaba la cola para que la pudiera empujar el viento, pero ¿qué estrategia de alianzas se plantean ustedes? Porque un grupo parlamentario de 5, de 10 diputados, que yo también creo que pueden conseguir, sin embargo,
a la hora de crear mayorías, eso es otra historia, es otra geometría, es otro curso, otro discurso. No nos cabe duda que vamos a ser decisivos. Yo pongo como ejemplo, cuando me preguntan esto en una entrevista, lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de la capital de Jaén, nuestra diputada, Sadud Anguita, es una sola concejal. La política del Ayuntamiento de Jaén la decide Sadud Anguita, porque hay un equilibrio entre los sectarios del PSOE y los podemitas, Ciudadanos y el Partido Popular. Y Sadud Anguita se guía por el siguiente criterio: todos han querido que se sume a su grupo. Y ella analiza las propuestas y dice: esto es bueno para Jaén, lo apoyo, me da igual quién lo haya presentado. Esto es malo para Jaén, no lo apoyo. Y ahí tenemos al Partido Popular, el alcalde del Partido Popular, sorprendido diciendo: Sadud, no me vas a dejar solo. Yo no te dejo a ti ni te dejo dejar. Yo apoyo a creo que es bueno para Jaén. Así haremos, ¿y o si así pierde harán el Partido Popular la alcaldía de Jaén? Estoy planteando... Lo que está usted diciendo es que en el Ayuntamiento de Jaén hay veces que Vox es decisiva en favor de los que usted acaba de denominar en favor sectarios, de usted, es decir, que sería verosímil que en una situación equivalente en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hubiera veces que ustedes votaran con el PSOE y con Podemos, por supuesto, frente al PP y Ciudadanos. Vamos a poner un ejemplo que sé que no va a ocurrir, pero para que se nos entienda. Si Podemos y el Partido Socialista presentaran una proposición de ley para suprimir las subvenciones a los partidos políticos, Vox lo apoyaría. Sí, creo que están pensando en por ello. Eso digo que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Si, por ejemplo, presentase una proposición para suprimir el impuesto de sucesiones, nos da igual que fuera. No, y la bandera nacional, la bandera nacional. Yo sé que no va a ocurrir, pero yo lo que quiero que quede claro, es que no nos vamos a mover por alianzas de siglas, nos vamos a mover por principios, por propuestas. Por ejemplo, la subida a las rentas más altas de más de 120.000 euros, ¿ustedes la apoyarían? Por supuesto que no. Somos el único partido que está proponiendo la supresión de la mayoría de los impuestos que consideramos confiscatorios, sucesiones, donaciones, patrimonio, y la rebaja sustancial, porque si hay algo en lo que creo que estamos solos una vez más, es en que la única manera que hay de crear riqueza en España es rebajar la presión fiscal a quienes crean riqueza, es decir, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios. Y sabemos que ahí enfrente tenemos a todos los demás que están esperando seguir apretando, porque lo que no están dispuestos es a rebajar el gasto político. Lo que quiero decir con esto es que cuando se nos pregunta, hombre, es que votar a Vox, ¿qué va a significar realmente si es decisivo para que no gobiernen lo que llamamos el gobierno de los enemigos de España? Los totalitarios de Podemos, los golpistas del PDeCAT y los proetarras de Bildu. Por supuesto que de Vox no va a haber la menor ventaja a los enemigos de España. Pero que quede muy claro que no nos vamos a casar con nadie. Quede muy claro que nosotros vamos a poner encima de la mesa nuestras propuestas y el que esté dispuesto a aceptarlas. Por ejemplo, hemos visto el otro día cómo ante lo que algunos quieren camuflar como una exhumación, que no es más que una profanación de la tumba del anterior jefe de Estado. El anterior fue el emérito. El anterior a la Constitución. Sí. La realidad, ¿cuál ha sido? La realidad ha sido que los partidos o se ponen de perfil, miran para otro lado, hacen como que no va con ellos. Pues nosotros no tenemos ningún complejo. Nosotros decimos, lo que algunos están buscando no es desenterrar a un muerto. Lo que están buscando es el revanchismo, el guerracivilismo, volver a enfrentarnos a los españoles. Y después de la profanación, irán contra el símbolo religioso de la cruz. Y después irán a por la mezquita de Córdoba. Y después irán... Ya van. Es decir, cuando lo que están atacando no es una cuestión concreta, están atacando lo que significa un sentimiento nacional, lo que significa la razón de ser de España. Por tanto, evidentemente, nuestra posición va a ser siempre muy clara. Y coincidiremos unas veces con unos o con otros, pero lo que no nos desviaremos es de aquellos principios y esos valores que venimos defendiendo. No somos una veleta, con perdón, como ciudadanos, que dependiendo de dónde sopla el viento, apunta en un sentido o en otro. Nosotros tenemos las ideas claras, nos movemos por valores y principios, y todo lo que coincida con esos valores, allí estará Vox para apoyarlo. Perdón. ¿Se van a ustedes a presentar en todas las comunidades autónomas en estas elecciones? Lo digo porque igual resulta un poco incoherente esa defensa de valores y principios de la supresión de las comunidades autónomas con el hecho de presentarse a las elecciones. Es algo que nos han dicho siempre, que nos hemos presentado a las comunidades autónomas en las distintas elecciones. Nosotros, yo ahora puedo dar mi opinión. Somos un partido democrático y se va a decidir por los afiliados si nos presentamos o no. Creo que nos vamos a presentar como lo hemos hecho hasta ahora. Pero la razón de que nos presentemos en las elecciones autonómicas es porque hemos considerado que la mejor manera de dar la batalla es bajando al ruedo, y por tanto la mejor manera de denunciar
lo que significan las comunidades autónomas, el expolio que están haciendo a los españoles, las mentiras y los engaños que no se están contando de lo que ocurre con el sistema de las comunidades autónomas, es estando allí, en esos parlamentos autonómicos. Así que, por supuesto, si los afiliados deciden, o el Comité Ejecutivo Nacional decide presentarnos, iremos una vez más a Andalucía, que por cierto, las últimas encuestas nos dan dos parlamentarios. A ver, un momento, perdón. No, tendrás la última, pero antes anúncianos por dónde van los oyentes. Haremos una pausa. Marisol, antes tienes la última palabra. Los oyentes, la verdad es que agradecen muchísimo la labor de Vox en los tribunales, y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto, la pregunta más repetida es si piensan tomar medidas legales contra la tesis de Pedro Sánchez. ¿Pausa? Un momento, espera, Marisol, tenías una pregunta No, solamente como ha dicho que van a decidir los afiliados cómo se va a producir esta decisión, cuándo y cómo, porque las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. En cuanto sean anunciadas en firme la fecha, que es lo que hacemos siempre. Se votará. Sí, es decir, hay una propuesta que se eleva al Comité Ejecutivo Nacional, que es el que tiene la última palabra, y el Comité Ejecutivo Nacional decide inmediatamente. Entonces comienza la oficina electoral, todo el proceso de elección de candidatos, que también se eligen democráticamente, aquí no se elige a dedo a nadie, pero en fin, esperemos que se confirme. Han dicho que va a haber un adelanto y creo que va a ser en breve. Pero iremos allí a Andalucía. Por cierto, Andalucía es una comunidad autónoma, y lo digo en una pincelada, que nos ha llamado la atención porque, claro, podríamos habernos quitado a la PSOE desde hace mucho tiempo, pero hay quien decidió, que se llama Ciudadanos, decidió ir a apoyarles, ser la muleta. Ahora ya que anuncian elecciones, dice que se va a retirar. Nosotros vamos a intentar sacar... Perdone, señor Ortega, sin ánimo de polémica. Ciudadanos nunca podía haber cambiado y configurar una mayoría con el Partido Popular, porque la mala alternativa era un gobierno con Podemos. O sea, no diga que Ciudadanos pudo elegir socio, porque no es verdad. Pero tampoco ha cambiado las políticas, ese es el problema, que tenía que haber exigido el cambio de políticas. Por ejemplo, la imposición de ideología de género en Andalucía ha sido aprobada por Ciudadanos. Sí, ha quitado el impuesto de sucesiones en parte, quiero decir, pero en todo caso la mayoría no podía haberla conseguido. Le faltaban 5 escaños. Es que esa cuestión de la aritmética electoral es importantísima. Yo lo planteaba a Santi Abascal, al señor Abascal el otro día, y el último sondeo del Español, en el que efectivamente Vox aparecía representado en el Congreso de los Diputados, daba 170 escaños a la suma PP-PSOE. Es decir, una mayoría al borde de la mayoría absoluta, pero con riesgo... Ciudadanos PP. Ciudadanos PP. O sea, la única mayoría absoluta que había era Ciudadanos PSOE, que hoy por hoy, después de lo que está haciendo Sánchez en el gobierno, pues ese pacto del abrazo, que en determinadas circunstancias hubiera sido una experiencia positiva, no está en estos momentos entre lo probable. Vamos a ver, yo creo... Ni lo deseable. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos, una vez que se ha producido la regeneración en el PP y que no hay una objeción como consecuencia de la implicación de su cúpula en graves asuntos de corrupción, lo que representaría más claramente una mayoría sociológica en España sería un gobierno de derecha-centro, de centro-derecha, y ahí es donde Vox podría tener un papel o muy favorable al completar esa mayoría, o muy perjudicial al dispersar el voto, y con nuestro sistema electoral en el que las minorías están muy castigadas, contribuir involuntariamente a que siguiera existiendo una mayoría formada por la izquierda y los separatistas. Pero mi pregunta entonces fue... Antes de que te diga que hay que defender los valores por encima de las conveniencias, vamos a hacer una pausa. Porque como ya nos lo dijo Santi, sé que no se va a apartar de ese guión. La pregunta será si tendría sentido coaliciones electorales, al menos en algunas circunscripciones. También te digo lo que va a decir después. No, en algunas circunscripciones. En los que si no el voto se va a perder. El desistimiento en municipios... en las provincias pequeñas, en las que hay solo tú 3... hablas por Teruel, me mira y dice provincias pequeñas. Perdona, Teruel. Y por La Rioja, es decir, ¿por qué no? O sea, La Rioja tiene el doble de habitantes previas, que te refieres, coaliciones previas, no posteriores. Claro, previas. O depende. Donde hay 3, 4 o incluso 5 escaños. Ya, sí, aglutinar el 3 listas de centro-derecha beneficia claramente a la izquierda. Bueno, vamos a hacer esa pausa, oímos a los oyentes y ya Ortega Smith nos completa. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Arco parlamentario dejen de ejercerla. Respecto a Hablamos Español, también le preguntan qué medidas legales podría tomar después de lo sucedido en la marcha de este fin de semana. Aprovechando que está el señor Ortega de Vox aquí, ayer, como ya han dicho, pasó esto de la manifestación de Barcelona, que no nos dejaron terminar. ¿Qué se podría hacer respecto a eso legalmente? Ustedes se van a querellar contra el señor Sánchez por fraude en su tesis electoral. Ya que van a concurrir a elecciones generales, ¿por qué no concurren también a elecciones municipales y a las comunidades? A ver si le vamos quitando el poder a esta izquierda rancia como la que representa el Partido Socialista y Podemos. Si Vox llega algún día a gobernar en la Comunidad Valenciana, ¿cerrará la televisión pancatalanista de la señora Oltra? Javier, ¿cómo podríamos presionar al gobierno para que cerrara el grifo a todos los medios golpistas? Javier, ya es de confianza. Bueno, pues yo creo, lo primero, no tienen que tener de verdad ningún miedo en que es una pregunta que se hacen los españoles, porque han sido tantas veces engañados, y cuando lleguen ustedes no dejarán atrás sus principios, sus valores. Pues no podemos porque con nosotros están personas como José Antonio Ortega Lara, que jamás nos van a permitir que nos volvamos unos oportunistas, unos relativistas. Segundo lugar, Hablamos Español, el único partido que estuvo cuando se presentó la plataforma Hablamos Español hace ya bastante tiempo, el único partido que ha puesto toda su estructura para recoger miles y miles de firmas, y el único partido que ha estado en la manifestación y que además hemos tenido que pelear junto a ellos hemos sido nosotros. Para nosotros el español, la lengua común, ese derecho y deber de hablar español es una parte sustancial de nuestro ADN, porque entendemos que vertebra a la nación y por tanto nuestra defensa va a ser absoluta, y por eso decimos que hay que quitar las competencias de educación. Y por cierto, hay que garantizar por una ley, como dice esta plataforma, el derecho a usar el español en las administraciones y en todas la educación, etcétera. El tema de querellarnos contra Pedro Sánchez por esta cuestión, pues sería una cosa interesante a estudiar, aunque la verdad nosotros creemos que cuando se habla de estas cuestiones, de si debe dimitir o no debe dimitir un ministro por haber plagiado una tesis doctoral, si debe dimitir o no debe dimitir el presidente de gobierno, nosotros decimos que eso está muy bien, pero que hay otras cosas más urgentes. Lo que debería ser una inmediata dimisión, y si no un automático cese, es la dimisión de un ministro de Asuntos Exteriores que se permite decir que Cataluña es una nación y decir que los golpistas deberían estar en la calle. Eso es muchísimo más grave, aun siendo lo anterior, porque lo anterior demuestra, aparte del nivel pésimo y mediocre que tienen la mayoría de los que están en política y que tienen que inventarse currículum, no sé, para elevar un poco el nivel, resulta que la verdad es que eso, aun siendo grave, mucho más grave, es traicionar a España desde el gobierno de la nación. En cuanto a municipales y autonómicas, que no tenga ninguna duda, lo hemos hecho, nos hemos presentado ya en todas las elecciones autonómicas y municipales y hemos estado dando la batalla, tenemos alcaldes, tenemos concejales, así que yo le animo a este oyente a que busque la papeleta de Vox en las próximas elecciones municipales. En cuanto a Valencia, el pancatalanismo es una gran traición lo que se ha hecho en Valencia, entregándole igual que en Baleares, y ahí tiene muchísima culpa el Partido Popular, le han entregado al pancatalanismo expansionista, anexionista, la Comunidad Valenciana, y por eso tenemos que defenderlo, claro que sí, y lo que tenemos que hacer es cerrar esa televisión, la TV3 y todas las televisiones que están puestas y radios que están puestas al servicio del golpismo. Y la pregunta importante, ¿cómo podemos presionar? Bueno, nosotros hemos estado en la gran manifestación del 9 de septiembre, que prácticamente ningún medio, salvo esta casa y pocos medios más, dijeron la verdad. El 9 de septiembre, cerca de 100.000 personas estuvimos allí. Por cierto, solo estuvo el Partido Popular en la pancarta de una convocatoria de un empresario, Opazo, que es el que promovió y que esta casa le ha dado voz también. ¿Cómo se piden elecciones ya? Pues allí estuvimos pidiendo elecciones ya y diciendo que no podía haber un gobierno de España cómplice de los golpistas y cómplice de los totalitarios. Quieren gritar elecciones ya, quieren decir que hay que sacar a estos traidores y a estos sectarios del gobierno. El 7 de octubre todos en Vistalegre con una sola voz. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, como no podemos seguirlo, ha recuperado la voz. Yo sigo recomendándole a Ortega y a todo el grupo Ausina Amase fuerte, y porque le espera un otoño calentito. Sí. Ha venido usted de Argentina hecho un milito, o sea, esto es tremendo. He tenido que ver en Argentina, don Federico, lo que es de verdad un gobierno de podemitas. Ahí acaban de sacudirse a los montoneros de la Kirchner, y realmente yo salí en varias manifestaciones con ellos para pedir que se quitase el aforamiento a Cristina Fernández de Kirchner para poderla juzgar, y la rabia y la indignación, yo pensaba, Dios mío, que nunca tengamos que sufrir esto en España, un gobierno presidido por los totalitarios. Me ha permitido, Federico, porque sé que nos vamos a despedir, que cumpla con una petición que me han hecho reiteradamente dos grupos de personas, que la llevo aquí y me va a permitir, porque no quiero
dejar de hacerlo. Una, me la mandan estos jóvenes que han estado en San Cugat defendiendo, más de 200 jóvenes de Vox que han estado defendiendo que contra Quim Torra, el xenófobo Quim Torra, para que la plaza ha cambiado el nombre de Juan Carlos a llamarla el 1 de octubre, es decir, el día del golpe de Estado, y me han pedido, por favor, si vas a ver a Federico, entrégale esta pulsera que dice recuperamos España, Vox. Yo no llevo pulseras, no llevo la de la Virgen del Pilar, que es la que me correspondería, pero vamos, la entrego, es más, la podemos subastar. Me parece a beneficio estupendo. de una buena causa. Y esto me lo han entregado los policías y guardias civiles el otro día en Almería. Venían de estar haciendo pues un servicio importante ahí en Algeciras contra esta invasión migratoria que estamos sufriendo en España, diciéndome que entregan la pulsera que pone prohibido rendirse de Jusapol, para que el día 29 de septiembre estemos todos en Barcelona, en la Plaza de Sant Jaume, para defender la equiparación salarial, que es una justa reivindicación de policías y guardias civiles que están dejándoselo todo siempre por España y los españoles, y resulta que los sucesivos gobiernos los han abandonado, pagando mucho más a esas policías golpistas, que por cierto Vox es el único partido que dice que hay que disolverla. Así que Federico, hago entrega en nombre de policía. Esta me la pongo porque con las fuerzas del orden hay que estar a bien. Los pocos que éramos antifranquistas en su día, porque ahora resulta que todos son jóvenes antifranquistas que no habían nacido y que nos dan clase a los que éramos antifranquistas. Es asombroso. A Dragó, a Leguina, a mí, pero a Santi González, cuánto zurupeto. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico es radio. Bueno, Elia, volvamos. Vamos a hablar de moda. Unit es una marca que encuentras en Hipercor y además es para toda la familia. A un precio, relación calidad-precio. Efectivamente, es claro. Que ese es el kit de la cuestión. Mira, para mujer, hombre y para los pequeños, así que ya sabes, zapatos, complementos, todo lo que necesitamos para el fondo de armario está en Unit, más que un buen precio. Bueno, vamos a ver. Enseguida viene Isabel González. Nuestra Isabel. Porque ha habido otra Isabel Pantoja, que ha protagonizado el fin de semana y ha dado la crónica rosa. El Pantojazo es una cosa nunca vista. Fue el programa más visto en la televisión nacional ese día. Bueno, en todas las televisiones de España, quiero decir, nacional hay muy poca cosa, pero en fin. Y además ha provocado un verdadero terremoto de reacciones que vamos a analizar aquí, la cara y cruz del Pantojazo. Pero mientras llega nuestra Isabel, Juan Pablo Polvorinos. Buenos días, Federico. Bueno, hoy es un día de grandes... sí. Es que esto no para. El golpe continúa, y como el golpe continúa, los líos judiciales y de este gobierno, que está con el golpe y no contra él, como se vio claro ayer, bueno, pues... cada vez nos sorprende más. A ver, sí, este gobierno se ha apresurado rápidamente a intentar desmentir la información publicada esta mañana por el Confidencial, Federico, que has contado tú aquí esta mañana. La Audiencia Nacional investiga una cita de Villarejo con la ministra de Justicia. El Ministerio, a través de un comunicado, dice que la actual ministra de Justicia no intervino cuando ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional en trámite alguno del proceso de extradición al que se hace referencia en dicha información, y dice también que la actual ministra de Justicia, mientras ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional, ni concertó, dice Justicia, ni mantuvo ninguna cita con el comisario Villarejo, el citado en la información, con el que nunca, dice, ha tenido ninguna relación de ningún tipo. Bueno, como dijo y mintió en lo del juez Llarena, que ella nunca había dicho que no iban a dejar que el juez Llarenas defendiera lo privado, la credibilidad de la ministra oscila entre el cero y la nada. Y dadas las costumbres de Villarejo y su cercanía con su entrañable Garzón, yo desde luego pongo muy en duda que la ministra no haya vuelto a mentir, como ya hizo la semana pasada, porque es que mienten prácticamente cada 24 horas. Otra noticia de última hora, que la justicia belga deniega la entrega del rapero Valtónica a España. Entiende la justicia de este país que las letras de este rapero están cubiertas, dicen, por la libertad de expresión. Bueno, si se lo dijeran de la reina Matilda... Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear, en fin. Sí. Bueno, Bélgica es un país que es una guarida de terroristas. Es también una guarida de pederastas. Es una guarida de toda la delincuencia internacional. Porque no hay nada más corrupto en Europa que Bélgica. Y mira que entre Bielorrusia y el Cáucaso, Moldavia y tal, hay cosas. Pero Bélgica es un escombro. Si España tuviera un gobierno, como Dios manda,
por supuesto, rompería relaciones con Bélgica y pediría su expulsión de la Unión Europea, que por otra parte desea la mayoría de los países. Hay algunas noticias más, Federico. Las pintadas enfrente de la casa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, han sido borradas esta mañana. Bueno, las que realizó Arran, las juventudes de la CUP, los radicales independentistas en Cataluña, han sido borradas por las juventudes de Ciudadanos esta mañana. Han tenido que ser ellos los que salgan a limpiar las calles. Porque de Ada Colacao no se espera, ¿no? Tampoco, ¿no? Y un sonido. Ahora dirá que cuando a ella le pintan la casa, porque como ella está en todo, le pasa a ella, todo absolutamente. Que hay bollo, está en el bollo. Que hay tránsito sexual, ella está en el tránsito. Que le ha sucedido a alguien algo, le ha tocado la lotería, le ha caído una teja, le ha tocado la lotería. Y un sonido, Federico. Pablo Iglesias sobre la tesis de Pedro Sánchez. Ay. Lo mejor es que lo escuches, claro. Nosotros dijimos desde el principio al presidente, yo se lo dije desde el principio personalmente, es como cállales la boca y publica tu tesis, no tienes nada que ocultar. Lo que es realmente grave en este país es que el candidato del Partido Popular diga que tiene un máster. Hemos sabido que el máster está otorgado por un instituto público, un instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, salpicado por irregularidades, que le convalidan créditos de grado por créditos de máster y, sobre todo, que no enseña el trabajo de fin de máster. Como es semianalfabeto, no hay trabajo de fin de máster. Se trata de 4 trabajos de asignaturas. Pero a él le regalaron, la señora Nuño, íntima de la jueza Rodríguez Medel, a él le regalan la tesis. Como la tesis de Pablo Iglesias, que no tiene, carece de vergüenza. Sin vergüenza, entren en la tesis. O sea, ni de COU tendría que haber pasado Pablo Iglesias. Pablo Iglesias puede hablar muy bien y tal. El problema es que es un analfabeto absoluto, incluso en marxismo. Y la tesis es de risa, pero de risa floja. O sea, que no me extraña que un zurupeto ayude a un analfabeto. Pero lo que se ha demostrado es justamente que, según reconoció ayer el presidente en la entrevista Masaje de La Sexta, según conocía a los miembros del tribunal, cosa que no sucedía con Casado, un miembro del tribunal y la presidenta firmaron con él un capítulo de la tesis, cosa que no ha sucedido nunca con Casado, que no es un máster ni siquiera habilitante, no digamos ya una tesis doctoral, y demuestra que Pablo Iglesias tiene los mismos escrúpulos que Sánchez, o sea, ninguno. De todas formas, cuando se refiere le aconseja al presidente cállales la boca, se refiere a los periodistas que están... Por supuesto, como él, cállales la boca. Venga, a los tribunales. Bueno, y a las 12 de la mañana, Federico, hay acto de conmemoración de los 100 días del gobierno de Pedro Sánchez y dicen desde Moncloa que va a haber anuncio importante. Veremos, luego viene parecido la rectificación. Pues lo mismo que echan a la de justicia. Bueno, vamos a ver. El pantojazo, Isabel. Qué suerte en política donde se hacen anuncios. En la Crónica Rosa no hubo anuncio y el viernes hubo una llamada inesperada que nos hizo a todos cambiar nuestros planes y ponernos delante de la tele para ver Sálvame. Hora y esa 20 intervención. Minutos, lo más visto en la televisión en toda España. Gratis, que sepamos, porque yo ya sabes que mantengo la teoría... Esto sí, pero esto es como cebar. Es que yo creo que aquí hay algo preparado. No, el contrato vendrá después. Efectivamente, el contrato para que otras voces se acallen. No sé yo muy bien ya por verás dónde en tirar. Navidad. Un par de titulares así rápidamente. Sé que a mí me marcó, claro, como madre, el de prefiero que mi hija esté 3 meses en Gran Hermano a que esté suelta por ahí por las calles. Y es que la historia... pues tiene mucha importancia, y todo lo que vertió contra Jorge Javier, que luego se ha despachado a gusto en su propio programa el sábado. Bueno, vamos a resumirlo mi todo. Interpretación, porque pasó más luego una cosa a cuyo lado, yo no sé, la familia Monster, o sea, los Matamoros. Bueno, ya. El polígrafo, lo que dijo el hijo del padre y de la madrastra, es de las cosas más, o sea, Chabelita es una ninfa inocente que está en las Ursulinas. Pero es que claro, todo eso ya se queda prácticamente viejo, porque ha habido respuesta de Kiko en las redes sociales a su hijo, ha habido respuesta de Omar Montes a Chabelita, y ha habido respuesta de Chabelita porque, qué casualidad, este año han introducido una cosa nueva en Gran Hermano, que es pues enseñarles lo que está pasando fuera. Claro. Y le han chivado lo que dijo su madre el viernes. Bueno, pues todo esto la Crónica Rosa. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Mundo Natural es un laboratorio